Buenas tardes, Estels. Y hoy vamos con el último ejercicio sobre las emociones que acompañan a una baja autoestima. Y la última emoción de la que vamos a hablar es el miedo. El miedo sí que es una emoción universal con la que nacemos. Y el miedo es una emoción que va muy asociada estos días a lo que todos podemos sentir en algún momento determinado: un miedo, incertidumbre. El miedo, a pesar de que es una emoción universal y sana, cuando rebasa los límites normales y no sabemos expresarlo de una manera sana y adaptativa, se convierte en algo patológico. Y es lo que pasa cuando nos quedamos en estados de miedo de manera permanente, sin afrontarlos y sin trascenderlos, que quiere decir superarlos o atravesarlos. Entonces, en estos días de confinamiento, poder hacer un ejercicio con el miedo puede ser muy interesante, porque ese miedo se desarrolla, como os explicaba, de diferentes formas, y esas diferentes formas pueden ser la incertidumbre, la ansiedad, el pánico, la fobia, etc. Entonces, la primera parte del ejercicio consistiría en pensar cuáles son mis miedos. ¿Esos miedos son de toda la vida? ¿Siempre los he tenido? ¿O hay algunos miedos que se han ido desarrollando a lo largo de mi vida por acontecimientos que me han sucedido, cosas que me han pasado? Yo os pongo un ejemplo. Yo he desarrollado un miedo a volar, que en su momento fue una fobia. La diferencia entre un miedo y una fobia es que el miedo es algo lógico y racional, que se tiene a algo concreto por una situación real, y la fobia es un miedo descontrolado e irracional. Mi miedo se convirtió en una fobia porque nada más subir al avión, o incluso el día antes, que eso se llama ansiedad anticipatoria, ya estaba pensando en que el avión se caería, en que pasaría algo horroroso, etcétera, hasta el punto de que incluso algunos vuelos que hice que tenían escala, me cogía un tren desde Madrid hasta Galicia, imaginaros. Vale, todo este miedo, toda esta fobia se desarrolló a raíz de una serie de experiencias traumáticas, entre ellas un vuelo durillo, de esos que sales por la rampa de emergencia, y otras cosas que no vienen al caso que os cuente. La idea es que penséis qué cosas, qué situaciones os dan miedo en vuestra vida. ¿Tenéis miedo a quedaros solos? ¿Tenéis miedo a enfermar? ¿Tenéis miedo a volar? ¿Tenéis miedo a qué? Y si ese miedo es algo que cuando tenéis ese miedo lo afrontáis y os enfrentáis a esa situación que os genera miedo, o si ese miedo, por el contrario, lo evitáis siempre que podéis para no afrontarlo. Cada vez que estáis evitando ese miedo, estáis haciendo que vuestra autoestima baje porque no os veis capaces de afrontarlo, y al mismo tiempo que estáis haciendo que vuestra autoestima baje, también estáis provocando que os sintáis menos capaces de afrontarlo y que se convierta poco a poco, a base de no afrontarlo, en una fobia y en un miedo cada vez mayor. Por tanto, con esto cerraríamos las 4 emociones: el miedo, la crítica, el resentimiento y la culpa, que acompañan a una baja autoestima. Y a partir de la siguiente semana empezaremos a ver las que acompañan a una sana autoestima, las bonitas. He empezado por las feas y después vendrán las bonitas. Os envío un abrazo enorme, Estels, y con muchas, cada vez más y más ganas de veros. Besos.